Hola querido, vamos a estudiar en este momento un texto del libro de Apocalipsis, el capítulo 12, versículo 17, dice así: entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. ¿Alguna vez te has preguntado si Dios tiene una iglesia en esta tierra? Y si Dios tiene una iglesia, ¿cuál es la iglesia de Dios en esta tierra? ¿Cómo se llama la iglesia de Dios en esta tierra? Si tú piensas que yo te voy a decir que es la iglesia adventista por nombre, estás equivocado. Yo no te voy a mencionar el nombre de la iglesia de Dios en esta tierra, inclusive porque la Biblia no lo menciona. Entonces yo no puedo hacer ni decirte algo que la Biblia no lo dice. Pero lo que voy a hacer es leerte en la Biblia cuáles son las características que la verdadera iglesia de Dios debe tener en esta tierra. Y para eso te voy a contar una pequeña historia. Cuando yo trabajaba como misionero entre los nativos de la tribu Campa, aquí en el Valle del Perené, cuando no había carretera marginal, estoy hablando de 30 años atrás casi, yo tenía un grande bautismo un día, y yo no podía bautizar porque era un joven misionero, necesitábamos llevar de Lima un pastor para bautizar allá, y no tenía tiempo porque estaba organizando un grande congreso, no tenía tiempo para venir a Chanchamayo, a la Merced, a recibir al pastor, porque en aquella época el ómnibus llegaba a la Merced. Entonces busqué a un joven nativo, y le dije: mira, vas a ir a la Merced a traer al pastor Aguilar. Y él me dijo: pero ¿cómo voy a saber? Yo no lo conozco al pastor, ¿cómo voy a saber quién es el pastor? Le dije: es fácil, él va a venir en el ómnibus de la empresa Chanchamayo, va a llegar a las 3 de la tarde. Sí, me dijo el muchacho, pero en el ómnibus vienen 40 pasajeros, ¿cómo voy a saber cuál es el pastor? Le dije: muy fácil, mira, te voy a anotar en el papel las características. Primero, el pastor Aguilar es un hombre ya de edad, tiene cabello blanco, es alto, delgado, siempre está vistiendo terno y tiene un lunar. Cuando tú veas bajar del ómnibus un hombre con estas características, puedes ir directo a él, que ese es el pastor Aguilar. El muchacho se fue a la Merced, estaba esperando y llegó el ómnibus, entonces comenzó a ver a los pasajeros. El primero que bajó fue el ayudante, un joven mal vestido. Ahí él ya lo descartó, ese no puede ser el pastor Aguilar. El segundo que bajó fue un hombre alto, ese sí, alto, ese puede ser, pero era gordo, no, pastor Aguilar es delgado, no, ese gordo no puede ser, ya lo descartó. La tercera fue una mujer, no, ese no puede ser. La cuarta fue un joven, no puede ser. Y él fue confiriendo las características. De repente salió un hombre alto, delgado, con terno, pero joven, y el pastor era anciano. Entonces ese no puede. Mire, casi se engañó, tenía algunas características, pero no tenía todas. Y fue bien así, hasta que bajó un hombre alto, delgado, cabello blanco, anciano, de terno, con un lunar, listo, ese es el pastor. Fue: buenas tardes, pastor Aguilar. Lo miró: ¿quién es tú? ¿Me conoces? Lo conozco. No lo conozco, pero tengo aquí las características. Y así lo llevó a mi encuentro allá en la aldea de Maranquiari, donde yo estaba en aquella ocasión. Entonces, hoy día, a veces tú te puedes preguntar: pero pastor, mira, te voy a decir, existen 9 grandes religiones, el budismo, shintoísmo, brahmanismo, confucianismo, islamismo, cristianismo, 9 grandes religiones. Ahora, solo dentro del cristianismo existen por lo menos unas 3.500 divisiones. La iglesia católica, la iglesia
presbiteriana, bautista, metodista, adventista, Asamblea de Dios, por lo menos 3.500 religiones, cada día aparece una nueva religión, una nueva iglesia. ¿Y cuál es la verdadera? Es una confusión. Tú puedes mirar a Dios y decir, pues de tantos, ¿cuál es la verdadera? Entonces tú no puedes buscar la verdadera iglesia por nombre. Tú tienes que buscar la verdadera iglesia de Dios por las características. Y Dios en su palabra te ha dado cuáles son las características de la verdadera iglesia de Dios en esta tierra. Y todo el capítulo 12 del libro de Apocalipsis habla de la iglesia de Dios. Voy a comenzar a leer y voy a ir comentando. El versículo 1 dice: apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida de sol. La mujer en la Biblia simboliza iglesia. Una mujer vestida de sol. Cuando la mujer está vestida de blanco, vestida de sol, una mujer pura, una mujer honesta, una virgen, es símbolo de la iglesia de Dios. Y cuando la mujer está vestida de escarlata, de rojo, es símbolo de la iglesia que no es de Dios. Bueno, aquí está simbolizada la iglesia de Dios. Dice: apareció en el cielo una mujer vestida de sol, con la luna debajo de sus pies. La luna debajo de sus pies. Y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. ¿Por qué está la luna debajo de sus pies? ¿De dónde saca sus enseñanzas la iglesia de Dios? De la palabra. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino, dice David. La luz viene de la palabra de Dios. El sol de justicia es Cristo. La luna es la que refleja, la luz del sol. Tú sabes que la luna no tiene luz propia. La luna solamente refleja la luz que viene del sol, que sí tiene luz propia. El sol es Cristo. El sol de justicia es Cristo. Y la luna es la que refleja las enseñanzas de Cristo. O sea, la verdadera iglesia de Dios en esta tierra, vestida de sol, vestida de la justicia de Cristo, tiene como fundamento de su fe y de su doctrina la luna, que refleja. ¿Y qué es lo que refleja? Las enseñanzas de Cristo, la palabra de Dios. La verdadera iglesia de Dios en esta tierra tiene que ser la iglesia que tenga su fundamento en la palabra de Dios, no en la tradición, no en lo que la madre iglesia dice, no en lo que la junta de pastores dice, no en lo que la mayoría de los miembros dice, sino que la verdadera iglesia de Dios en esta tierra tiene que tener sus pies clavados, fundamentados en la palabra de Dios. Esa es una de las verdaderas características de la iglesia de Dios en esta tierra. Pero ahora mira esta iglesia, esta es una profecía, Apocalipsis 12. Y estando la mujer encinta, clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. ¿Te acuerdas que cuando Adán y Eva pecaron, Jesús le dijo a Eva que pondré enemistad entre ti, a la serpiente, pondré enemistad entre ti y la mujer? Esta te herirá en la cabeza, pero tú le herirás en el calcañar. La mujer tendría un día un hijo. La iglesia de Dios tendría un hijo. Es decir, de la iglesia de Dios nacería el hijo. ¿Quién es ese hijo? Voy a seguir leyendo para que tú entiendas. También apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 10 diademas. ¿A quién simboliza este dragón? ¿Quién es el dragón? La serpiente antigua que se llama diablo. Aquí está el enemigo. ¿Y por qué aparece este dragón? Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo. ¿Te acuerdas cuando el diablo engañó a la tercera parte de los ángeles? Pues aquí está. Y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. El diablo quiso devorar a quién cuando él nació. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas cuando Jesús nació? Entonces, ¿quién es el hijo de la mujer?
Jesús. Y cuando el diablo lo quiso devorar, ¿te acuerdas cuando él nació y Herodes dio el decreto de muerte, matar a todos los niños? Y entonces María, José tuvieron que huir para Egipto para salvar al hijo. Bueno, aquí está el diablo queriendo devorar al Señor Jesucristo. La mujer es símbolo de la iglesia de Dios, que está fundamentada en la palabra de Dios. Las dos estrellas de su cabeza son los discípulos sobre los cuales se organizó la iglesia de Dios. Entre ellos está Pedro también y todos los otros discípulos. El dragón quiere devorar al hijo que iba a nacer de la mujer, pero Dios protege a la mujer. ¿Cómo la protege? Ve el versículo 5. Y ella dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones. El Hijo Jesús. Y fue arrebatado, el Hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. El diablo no pudo matarlo, él fue arrebatado para Dios y para su trono. Y entonces la mujer, la iglesia de Dios, la verdadera iglesia de Dios, huyó al desierto donde tiene lugar preparado por Dios. Se escapó para el desierto, para que allí la sustenten por 1260 días. La mujer se escondió en el desierto, o sea, en la tierra, en las cuevas, por un periodo de 1260 días. Pero en profecía, tú sabes, y te voy a leer aquí, en el capítulo 3 de la segunda epístola a Pedro, el versículo 8 dice: mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. En profecía, un día significa un año. Y la iglesia de Dios estuvo oculta, perseguida, durante 1260 días, 1260 años. Yo no voy a hacer historia aquí, porque mi tema no es profecía. Pero tú tendrías que buscar en la historia universal un periodo terrible llamado Edad Media, durante el cual estaba prohibido estudiar la Biblia, prohibido leer la Biblia, y los verdaderos hijos de Dios fueron llamados herejes, y estuvieron perseguidos y escondidos en las cuevas y en los huecos de la tierra durante 1260 años exactos. Fueron perseguidos, pero no fueron perseguidos por hombres malos, fueron perseguidos por otra iglesia, una iglesia persiguiendo a otra iglesia. Una iglesia diciendo que era iglesia de Dios, persiguiendo a los llamados herejes. Pero ¿cuál era el delito de los herejes? Querer obedecer a Dios a través de su palabra. Ay de aquel que no obedeciese a la iglesia. Ay de aquel que en lugar de obedecer a la iglesia quisiese obedecer a la Biblia. Hereje, pena de muerte. Y esos herejes, entre comillas, que no eran herejes por otra cosa, sino por estudiar la Biblia, fueron perseguidos durante 1260 años. Y ahora de esos herejes surgen los descendientes de la verdadera iglesia, de esos herejes entre comillas, que siguen respetando la Biblia como la única autoridad. Una de las características de la verdadera iglesia es que respetan la Biblia como única autoridad de doctrina y de fe. Y ahora viene el versículo 17 que dice: entonces el dragón, el diablo, se llenó de ira contra la mujer, contra la iglesia, y se fue a hacer guerra contra los descendientes, contra el resto de la descendencia de ella, contra la iglesia que está hoy día, los hijos de la verdadera iglesia que está hoy día. Y estos hijos de la verdadera iglesia, o sea, la verdadera iglesia de nuestros días, tiene dos características. Primero, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Por lo tanto, si tú quieres saber dónde está la verdadera iglesia hoy día, tienes que buscar una iglesia que cree en la Biblia como la única regla de fe y doctrina. Segundo, cree en el Señor Jesucristo y predica al Señor Jesucristo como la única fuente de la salvación. Y tercero, que crea que a pesar de que somos salvos únicamente por la gracia de Cristo, continúe guardando los mandamientos de Dios como fueron dados en el monte Sinaí, Éxodo capítulo 20.
No te preocupes por el nombre de la iglesia, busca la iglesia por las características. Si encuentras una iglesia que predica de Jesús, pero dice que los mandamientos no valen, piensa dos veces. Si encuentras una iglesia que cree en los mandamientos, pero cree que los mandamientos salvan y no predica a Jesús, abre bien los ojos. Si encuentras una iglesia que cree en Jesús, que también cree en los mandamientos, pero que no acepta toda la Biblia como autoridad de fe, sino que piensa que es la iglesia que determina, que es el presbítero que determina, que es el pastor que determina, abre los ojos. Porque la verdadera iglesia de Dios en nuestros días, además de aceptar la Biblia como única regla de fe y doctrina, cree en Jesucristo como la única fuente de la salvación, pero a pesar de que sabe que la salvación viene solo por la gracia de Cristo, cree que los mandamientos todavía tienen validad, porque el objetivo de los mandamientos es mostrar al hombre su necesidad de Cristo para llevarlo a Cristo. Pero hoy día, a veces los hombres no queremos hacer la voluntad de Dios. Y miren lo que la profecía decía en Isaías capítulo 4, versículo 1, hablando de nuestros días. En esos días dice, echarán mano de un hombre 7 mujeres en aquel tiempo, diciendo, nosotras comeremos de nuestro pan y nos vestiremos de nuestras ropas, solamente permítenos llevar tu nombre, quita nuestro oprobio. Isaías 4.1 dice que en nuestros días 7 mujeres, que son mujeres, iglesias, que es el número 7, símbolo de amplitud, de perfección, muchas iglesias, plenitud, muchas iglesias, echarán mano de un hombre. ¿Quién es el hombre de la historia? Pilato apuntó a Jesús, he aquí el hombre. 7 iglesias, muchas iglesias, echarán mano de Jesús y le dirán, nosotras comeremos nuestro pan, nuestro propio pan, no queremos tu pan, comeremos nuestro propio pan. ¿Qué es pan? Jesús, cuando fue tentado, dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Cuál es el pan espiritual? La palabra de Dios. Pero ¿qué es lo que estas iglesias, estas mujeres le dicen a Jesús? Nosotras comeremos nuestro propio pan, no queremos tu pan. Quiere decir, no queremos tu palabra, nosotros haremos nuestra propia doctrina, nuestra propia norma, no queremos tu pan, comeremos nuestro propio pan. No queremos tu ropa. ¿Cuál es la ropa? El vestido de la justicia divina. Usaremos nuestra propia ropa. Lo único que queremos es tu nombre. Queremos llamarnos iglesia cristiana. Todo lo que queremos es tu nombre, pero no queremos tu pan, no queremos tu ropa, queremos solo tu nombre. Y hoy día, yo me pregunto a veces, y con toda sinceridad me arrodillo, y abro mi Biblia, y le digo al Señor Jesús, Señor, ¿qué es lo que yo estoy obedeciendo? ¿Tu palabra o lo que yo pienso? ¿Estoy siguiendo tu palabra o lo que mi iglesia quiere? ¿Estoy haciendo tu palabra o lo que mi papá pensó? Y yo le pido a Dios que me ayude, porque tampoco creo que tengo toda la verdad. No sería tan atrevido. ¿Y sabes por qué? Porque la verdad es Jesucristo. Y porque la vida es crecimiento. Y porque yo quiero continuar creciendo. Y porque yo no puedo llegar al punto petulante de pensar, ya tengo la verdad y no quiero aprender nada de más. No. Por eso le abro la Biblia y le digo, Señor, enséñame, muéstrame. Pero cada vez que veo lo que está escrito y con humildad coloco mi vida en las manos de Dios para hacer lo que está escrito, descubro que tengo que buscar en esta tierra una iglesia que crea solamente en la Biblia, sus enseñanzas solo salgan de la Biblia, no de otro lugar. Segundo, que crea en Jesús con todo el corazón y que respete los mandamientos de Dios. Yo no sé qué es lo que estás sintiendo en tu corazón en este momento, pero de alguna manera tal vez estés sufriendo.